El día que desperté en el cuerpo del hombre más odiado de Washington D.C., mis manos apretaban el cuello del único amor verdadero del héroe. El frío acero del cañón de una pistola presionaba mi nuca. «Suéltala», gruñó una voz en mi oído, «o no verás el amanecer». Miré a la hermosa mujer que jadeaba. Sentí la sed de sangre que emanaba de mí y solo un pensamiento me cruzó la mente. «Vale, tío, ¿qué hago aquí? ¿Suelto primero o me doy la vuelta?» «Cállate, un imbécil como tú no tiene derecho a hablar con nosotros». «No he dicho nada». «Ayúdame». El juego acaba de empezar y he aparecido directamente en la batalla final contra el jefe. Ni un perro aguantaría un guión tan malo. Me llamo Ethan Cole. En mi vida anterior, era un oficinista que se mataba trabajando en un cubículo. Ahora, soy el único heredero de la dinastía política Cole, hijo del despiadado senador Cole del thriller político Capitol Hill y el personaje más patético de la novela. Lo digo porque recuerdo vívidamente cómo murió el Ethan Cole original, mi tocayo. Consumido por los celos hacia el protagonista, Leo Vance, y su círculo de mujeres poderosas, cometió un error garrafal tras otro. Finalmente, Leo, convertido en una fuerza intocable, lo mandó triturar. Sus restos se mezclaron con cemento y se utilizaron para pavimentar una pista de aterrizaje privada. Cada vez que recuerdo ese final, me incorporo de golpe en mi cama tamaño king, hecha a medida, y le doy las gracias en silencio a mi nuevo padre, el senador Marcus Cole, por haberme dado este rostro tan apuesto y esta familia tan increíblemente poderosa. Por ahora, al menos, nadie se atreve a tocarme. «Señor, ¿está usted despierto?» Una voz fría habló desde al lado de la cama. Volví la cabeza y vi un rostro completamente inexpresivo. Era ella, Frost, mi guardaespaldas personal, al menos de nombre. En realidad, ella era la correa que mi padre me había puesto para evitar que causara problemas. En el libro, también era una de las mujeres de Leo Vance, una mujer fría, estoica y despiadada. El Ethan original la trataba como a un trapo, un saco de boxeo para sus frustraciones. Lo soportó todo en silencio hasta que conoció a Leo, la primera persona que le mostró bondad. Finalmente murió, recibiendo una bala por él, una trágica anécdota que enloqueció a los fans en internet. Sí, me incorporé, intentando imitar la voz de ese cretino engreído. No puedo romper el personaje. Todavía no. La mano de Frost, que descansaba sobre la empuñadura de su pistola, se movió ligeramente. Normalmente, ya la habría pateado, gritándole algo como, ¿estás ciega? ¿No ves que me levanto? Y luego la habría obligado a arrodillarse para ponerme los zapatos. Hoy, simplemente la senté. Señor, informó Frost, con la mirada baja y la voz monótona. Walt, la hija del contratista, ha sido acompañada a la casa de huéspedes, tal como usted le indicó. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Allá vamos. Una de las tramas más clásicas y autodestructivas del personaje original, acosar al más débil. Este incidente fue el que desencadenó el primer conflicto entre Ethan y el heroico Leo Vance, que casualmente pasaba por allí. Leo le dio una paliza tremenda, y así empezó su enemistad a muerte. Lo sé. Reprimí el pánico, aparté las sábanas de seda y apoyé los pies descalzos en el frío suelo de mármol. Mi mente daba vueltas. ¿Qué hago? ¿Dejarla ir? No. Eso es totalmente inusual en ella. Levantaría sospechas inmediatamente. No la dejes ir. Entonces, esta noche me enfrento a Leo. Con este cuerpo, debilitado por años de alcohol y pereza, probablemente acabaría muerto. Sus zapatos, señor. Frost se arrodilló, ofreciéndome mis mocasines de piel italianos. La miré a la cara, impasible, y de repente, se me ocurrió una idea. Son tuyos. Lo dije en voz baja. Las manos de Frost, que sostenían los zapatos de $1000, se quedaron paralizadas. Levantó la cabeza de golpe. Por primera vez, en ese rostro perpetuamente inexpresivo, apareció una emoción. Sorpresa. Señor, ¿qué dijo? Dije que los zapatos son suyos. Un regalo, repetí, mirándola. No tengo ganas de salir hoy. Esa mujer. Hay que ocuparse de ella. Ocuparse de ella era una frase muy vaga. Para el Ethan original,
Probablemente significaba venderla a algún contacto turbio en el extranjero cuando se aburría. Para mí, significaba traerla de vuelta a casa, completamente ilesa, y darle a su familia una gran suma de dinero para que guardaran silencio. Confiaba en la inteligencia de Frost para que comprendiera mi significado más profundo. Después de todo eso, me sentí agotado. Me di la vuelta para volver a la cama. Señor. La voz de Frost me detuvo. Se me encogió el corazón. Volví a mirarla. ¿Qué sucede? Seguía arrodillada, aferrada a los zapatos, aún tibios por mis pies, como si fueran tesoros invaluables. Tenía la cabeza gacha y su voz era suave, pero con un temblor que nunca antes le había oído. Gracias. Por el regalo. Me quedé mirando, atónita. Ella levantó la cabeza, y fue como si algo se derritiera tras sus ojos. Me miró fijamente y dijo, pronunciando cada palabra, cualquier cosa que no te guste. Lo quitaré. Por ti. Su tono estaba impregnado de un fuego fanático y obsesivo. ¿Yo? Oye, espera, hermana. Solo fue un comentario sin importancia. ¿Por qué te lo tomas tan a pecho? ¿Qué clase de fanfic estás imaginando? Viendo su cara, esa que gritaba, ya entiendo, el señor encuentra a esa mujer demasiado sucia como para tocarla. Por eso me deja encargarme. Me dejó todo el cuerpo entumecido. Solo quería que la dejaras ir. ¿Qué demonios significa eliminarlo? ¿A quién piensas eliminar? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Comprendí con un escalofrío de terror que la trama, desde el principio, ya se había precipitado en una dirección totalmente impredecible. Después de ese día, la forma en que Frost me miraba cambió por completo. Se me pegó como una lapa y veía todo lo que hacía a través de una especie de filtro extraño y heroico. Yo bostezaba y ella pensaba, el señor está muy preocupado por los asuntos de la familia. Seguro que no durmió en toda la noche. Trabaja muchísimo. Yo me saltaba una comida y ella pensaba. Señor carga con el peso del mundo sobre sus hombros, preocupado por el futuro de la nación. No tiene tiempo para comer ni beber. Yo me quedaba mirando al vacío por la ventana, y ella pensaba. La visión de Sir es inmensa. No veo un jardín, sino todo el país extendido ante él. ¿Yo? Simplemente soy un vago. Soy un don nadie. Lo más aterrador fue cómo empezó a eliminar de forma proactiva a personas y cosas que me desagradaban. Hace 2 días, un periodista del Post publicó un artículo de opinión atacando a mi padre y acusándolo de malversación de fondos de campaña. Al día siguiente, robaron en la casa del periodista. No se llevaron nada de valor, solo decenas de mensajes explícitos intercambiados entre él y su becaria, que luego se filtraron en Internet. La esposa del periodista solicitó el divorcio inmediatamente. Ayer, el hijo de un senador rival se puso a correr carreras callejeras con su Lamborghini y me cerró el paso. Esa noche, sacaron al chico a rastras de la discoteca, lo metieron a la fuerza en una furgoneta y le rompieron las 2 piernas. Dijeron que los que lo hicieron eran profesionales. Sabían exactamente cómo infligir el máximo dolor sin causar daños permanentes. No tuve que preguntar quién estaba detrás de todo esto. Intenté hablar con Frost para pedirle que redujera la violencia. Pero ella solo me miró con complicidad. Eres demasiado misericordioso, Ethan. No te gusta ensuciarte las manos. Yo me encargo de la basura. Me rindo. Que el mundo arda. Hazlo rápido. Para evitar que la situación se descontrolara aún más, decidí que tenía que irme. Tenía que hacer lo que se supone que debe hacer un heredero degenerado, solo para distraer a Frost de su cruzada sagrada de eliminar todos los problemas de Sir. Por ejemplo, ve al Crimson Door. Es el bar clandestino más exclusivo y elegante para escuchar jazz. Es lo suficientemente depravado como para encajar con el personaje. ¿Verdad? Pero jamás imaginé que me toparía con el héroe y la heroína justo en la entrada. Un joven con una chaqueta raída que no lograba ocultar sus rasgos afilados estaba siendo empujado contra una pared de ladrillos por un par de matones de seguridad de mi familia. A su lado, una joven, vestida con sencillez pero de una belleza deslumbrante, les suplicaba entre lágrimas. Por favor, dejen ir a Leo.
Nos vamos ahora mismo, se los prometo. ¿Irnos? Después de que le puso las manos encima a uno de los hombres del señor Cole. Ni hablar, se burló el jefe de la guardia, levantando la bota para pisotear el pecho del joven. Lo reconocí al instante. El tipo era Leo Vance, el elegido. La chica era su novia de la infancia, Chloe Sullivan, hija del secretario de Estado. Genial. Otra escena clásica de un libro. Chloe, intentando experimentar la vida fuera de su burbuja, se había escapado de su mansión y estaba siendo acosada por unos indeseables. Leo, que pasaba por allí, se hizo el héroe. Pero como seguía siendo un don nadie, el jefe de ese tipejo, uno de los subordinados de mi padre, le dio una buena paliza. Fue esa humillación la que encendió la chispa en Leo, haciéndolo jurar que se haría poderoso. Y eso fue lo que hizo que Chloe se enamorara perdidamente de él. Según el guión original, esa era mi señal para acercarme, abanicarme con un billete de $100, silbarle a Chloe y decirle algo como, vaya, ¿qué tenemos aquí? Deja al don nadie y únete al héroe, cariño. Te voy a enseñar lo que es la buena vida. Entonces Leo me fulminaba con la mirada y soltaba aquella frase clásica, mi turno llegará. Ni se te ocurra descartarme. Me estremecí. No. Que lo haga otro. Me subí el cuello de la chaqueta y me giré para entrar por la puerta lateral. ¡Alto ahí! Un grito agudo me paralizó. Chloe se había liberado de los guardias de alguna manera. Se plantó frente a Leo, con los brazos extendidos y la mirada encendida de furia. Ethan Cole, sabía que estabas detrás de esto. Eres el mayor matón de esta ciudad. ¿Es esto lo único que sabes hacer, aprovecharte de los débiles? ¿De mí? Señora, yo no hice nada. Solo pasaba por aquí. Leo se incorporó, limpiándose una mancha de sangre de la comisura de los labios. Sus ojos oscuros se clavaron en mí como los de un depredador. Cole, si tienes algún problema, habla conmigo. ¿Escondiéndote detrás de tus matones y asustando a una mujer? ¿Se puede ser más patético? Me tembló el párpado. Bueno, este puente está oficialmente roto. Respiré hondo, diciéndome a mí misma que mantuviera la calma, explicarlo era inútil. Estos dos ya estaban convencidos de que yo era quien los manejaba. Atrás, les dije a los guardias que bloqueaban el paso. El matón principal parpadeó, me vio y su rostro se transformó instantáneamente en una sonrisa servil. Señor. Cole, señor. ¿Qué le trae por aquí? Solo le estábamos enseñando modales a este mocoso. Se acabó. Me he metido en un pozo de mierda y ahora apesto. Esté hecho de ella o no, vi la mirada de absoluto desprecio de Chloe, esa expresión que reconocí, y una rabia ardiente en los ojos de Leo, y me empezó a doler la cabeza. Justo entonces, todo se torció. En el balcón del club, una discusión acalorada había escalado. Una pesada botella de champán voló por los aires, dando vueltas de un extremo a otro. Justo para Chloe, que seguía protegiendo a Leo. Mis pupilas se contrajeron. Esto no estaba en el libro. Leo también lo vio. Se abalanzó sobre Chloe, pero estaba demasiado lejos. No iba a llegar. Chloe se quedó paralizada. Su rostro palideció de terror, a punto de que le partieran el cráneo. En esa fracción de segundo, no sé qué estaba pensando. Quizás fue la memoria muscular de mi vida anterior, de siempre esperar el semáforo en verde. Quizás simplemente no quería ver cómo una chica resultaba gravemente herida justo delante de mí. Casi por instinto, me lancé hacia adelante y empujé a Chloe con fuerza, apartándola del camino. Crack. La botella se hizo añicos contra mi espalda. El intenso olor a champán caro y cristales rotos me caló la chaqueta al instante. Una oleada de dolor agudo me recorrió el cuerpo. Gruñí y di unos pasos tambaleándome, a punto de caer de rodillas. El mundo pareció enmudecer. Todos me miraban boquiabiertos. Apretando los dientes por el dolor, miré a Chloe, ilesa, luego a Leo, igualmente atónito, y esbocé una sonrisa forzada. ¿Qué miran? Pregunté. Es que no quería que nadie más estropeara mi juguete nuevo.
Intenté esbozar una mueca cruel y arrogante, algo que encajara con el personaje. Pero Chloe parecía no oírme. Simplemente me miraba fijamente, con sus hermosos ojos muy abiertos. Casi podía ver cómo el mundo que creía conocer se desmoronaba, y algo nuevo, algo intenso y apasionado, surgía en su lugar. Susurró tan bajo que casi se perdió en el viento. Él respondió a la crueldad con bondad. No tenía que hacer nada. ¿Por qué me salvó? ¿Cómo puede alguien tan cruel ser tan gentil? ¿Yo? ¿Gentil? ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que significa esa palabra? No lo vi entonces, pero detrás de ella, Leo Vance palideció. Apretó los puños, observando la forma en que Chloe me miraba. La rabia que sentía hacia mí seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo que jamás había sentido. Un atisbo de pánico y muchísimos celos. La herida en mi espalda no era grave, pero tampoco insignificante. Estaba tumbada boca abajo en la cama, soportando la eficiencia clínica y casi de enfermera de Frost mientras me curaba la herida, sintiéndome completamente miserable. Salí con la intención de pasar una noche de desenfreno y terminé en la enfermería. Peor aún, la actitud de Chloe Sullivan hacia mí había dado un giro radical, completamente desquiciada. Parecía poseída. Todos los días llegaba un envío de la finca de los Sullivan repleto de remedios importados y regalos caros. Hablamos de suplementos europeos exclusivos y ungüentos curativos artesanales. La situación se agravó tanto que mi padre se enteró y pensó que había contraído una enfermedad terminal. Lo devolví todo. Al día siguiente, llegó el doble. ¿Yo? Por favor, reaccione. Aquí el malo soy yo. Me pones muy nervioso. Pero lo que de verdad me tenía tenso era Leo. No había vuelto buscando problemas, pero siempre sentí que me observaban desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. La furia de un protagonista no es ninguna broma. Para pasar desapercibido, decidí no salir de casa hasta que mi espalda estuviera completamente curada. Pero el destino, al parecer, tiene un sentido del humor retorcido. 3 días después, una invitación con letras doradas llegó a mi escritorio. Una gala en el centro Kennedy ofrecida por la primera dama. Un evento de esta magnitud. Ethan Cole, hijo del senador Cole, no podía simplemente fingir que estaba enfermo. Resignado a mi destino, me puse un traje a medida y soporté la retahíla de halagos de Frost. Señor, su elegancia es inigualable. Y subí al coche blindado que nos llevaba al evento, sintiéndome como si fuera camino a mi propia ejecución. La gala se celebró en el gran vestíbulo. Un evento deslumbrante con candelabros, champán y sonrisas forzadas. Encontré una mesa de lo más discreta al fondo. Mi único objetivo, ser un mueble viviente. Comer algo gratis, beber un buen whisky y volver a casa sano y salvo. Pero cuando vi a Chloe Sullivan al otro lado de la sala, con los ojos brillantes mientras me miraba fijamente, supe que la velada no iba a ser tan sencilla. Efectivamente, después de los aperitivos y unas copas de champán, una voz suave y melosa resonó por el pasillo. Me han dicho que Ethan, el hijo del senador Cole, es un hombre de sorprendente elocuencia. Quizás nos honraría con un brindis por la primera dama. Con la luna como tema central. Nuestro tema para la celebración de esta noche. Levanté la vista y vi al jefe de gabinete del presidente, un hombre llamado Wayace, sonriéndome. Maldije mentalmente a toda su familia. Elocuente. El Ethan original era un deportista apenas alfabetizado que pasaba el tiempo en los canódromos. ¿Qué parte de mi archivo gritaba elocuencia? Era obvio que todo esto era una trampa para hacerme quedar en ridículo. Instintivamente miré a Leo, que estaba allí participando en un programa de liderazgo juvenil. Tenía la mirada baja, pero pude ver la sonrisa burlona que intentaba disimular. Ya lo entiendo. Esta era su venganza. Sabía que yo era un idiota y quería que me humillara delante de toda la élite de Washington. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Algunas eran de júbilo. Otras, de lástima. Chloe parecía a punto de saltar de la silla, intentando hacerme señas para que me negara. ¿Pero cómo podía hacerlo? Era un evento presidencial. El mismísimo jefe de gabinete me había llamado la atención.
Si decía que no, al día siguiente las caricaturas políticas se desatarían y la oficina de mi padre se vería inundada de llamadas furiosas. Me levanté lentamente, sintiendo la presión por todos lados. Tenía la mente en blanco. ¿Un brindis? ¿En la luna? Si ni siquiera podría escribir una rima decente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Justo cuando estaba a punto de rendirme y murmurar alguna excusa sobre ser un humilde idiota indigno de tal honor, se me ocurrió una idea. Un momento. Un brindis. Un poema. Ya lo tengo. Respiré hondo, intentando mostrarme sereno. Tomé mi vaso de whisky y caminé hacia el centro de la habitación. No miré a nadie. Me quedé mirando hacia arriba, más allá de las lámparas de araña, como si pudiera ver la luna en el cielo nocturno. Luego, imitando a todos esos poetas pretenciosos que había visto en las películas, me bebí el vaso de un trago. Con una voz que mezclaba 3 partes de embriaguez y 7 de bravuconería, empecé. ¿Acaso no has visto el río del tiempo que fluye desde la eternidad, precipitándose hacia el mar para no volver jamás? La primera frase cayó y el murmullo en el gran salón se desvaneció. Todos se quedaron paralizados, incluso Leo, que esperaba mi fracaso, y Chloe, que estaba angustiada. Los ignoré, absorta en mi actuación. ¿Acaso no has visto los espejos de los altos salones, lamentando las canas, aunque la mañana sea negra y al atardecer nieve? Si la vida es una fiesta, entonces bebe hasta saciarte de alegría y que tu copa dorada jamás se vacíe ante la luna. El cielo me creó, así que mi talento debe tener un propósito. ¿1000 monedas de oro esparcidas? Todas volverán. Recité verso tras verso, mi voz cada vez más fuerte, más audaz. Al llegar al último verso, arrojé el vaso vacío al suelo. Crash. El sonido del cristal al romperse resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Todo el Kennedy Center quedó en completo silencio. Todos estaban atónitos ante la fuerza y la genialidad de las palabras. Me miraban incrédulos. ¿Esto? ¿De verdad era Ethan Cole, el inútil y arrogante mujeriego? Vi la cara de Leo, que pasó del rojo de anticipación al blanco de la sorpresa, y finalmente a un verde enfermizo de envidia. Fue glorioso. Vi a Chloe, mirándome con una expresión de pura y absoluta adoración, con las manos cubriendo su boca y los ojos brillantes de lágrimas. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la mirada intensa y penetrante que sentí provenir de la mesa principal. La seguí con la mirada y mis ojos se encontraron con un par de ojos profundos, fríos y calculadores. Pertenecían a Victoria Sterling, hija del líder de la mayoría del Senado. Ella ostentaba un inmenso poder por derecho propio, era una maestra de la estrategia política. En el libro, fue la última y más difícil mujer a la que Leo tuvo que convencer. Era fría, brillante y jamás había mostrado el menor interés por ningún hombre. En ese instante, aquella mujer poderosa me miraba con un destello de genuino interés, una sonrisa pensativa en sus labios. No tenía ni idea de que el hijo del senador Cole poseyera semejantes talentos ocultos. Su voz era suave, pero resonó en toda la habitación. Se me cayó el alma a los pies. Genial, otra más. Solo quiero vivir una vida tranquila. ¿Por qué todos insisten en ponerme en un pedestal? Después de la gala, el nombre de Ethan Cole estaba en boca de todos en Deberán, ya no era el matón arrogante, sino el brillante poeta laureado. Caminando por la calle, podía oír a la gente citando una traducción libre de la obra maestra de Levi. La sensación era extraña, pero sobre todo aterradora. El árbol más alto del bosque era azotado por el viento. Yo solo quería ser un tronco podrido en el barro. Lo peor eran las invitaciones de la oficina de Victoria Sterling. Llegaban 3 veces al día, y su tono pasaba de solicitar mi presencia a una citación. Sabía que no podía evitarla para siempre. Sintiendo que me dirigía a mi propio funeral, entré en su ridículamente lujosa mansión de Yorktown. Victoria no me recibió en un salón formal, sino en su estudio privado. La habitación era más grande que el despacho de mi padre, repleta de estanterías que llegaban hasta el techo. El aire olía a papel viejo, cuero y un tenue perfume femenino. Vestía un sencillo pero elegante traje pantalón y estaba sentada tras un enorme escritorio de caoba, absorta en un libro.
No levantó la vista, solo dijo en voz baja, «¿Estás aquí?» «Señorita Sterling», dije, inclinando levemente la cabeza, intentando mantener una postura lo más humilde posible. «Nada de eso», dijo ella, dejando finalmente su libro y mirándome. «Siéntese». Me senté en el borde de una silla frente a ella, mirando mis zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. «Ese brindis», dijo, yendo directo al grano. ¿De verdad era suyo? Señora, solo fueron divagaciones de borracha. No es nada grave, dije, intentando restarle importancia. Divagaciones. Victoria rió suavemente, sus ojos parecían atravesarme. Una frase como, «El cielo me creó, así que mi talento debe tener alguna utilidad», denota una confianza y una ambición que distan mucho de ser divagaciones. Si eso fuera una tontería, entonces todo discurso elocuente en el Senado no sería más que palabrería vacía. Un sudor frío me recorrió la espalda. Señora, por favor, deje de alabarme. La caída desde esta altura me matará. Decidí arriesgarlo todo. Es hora de transformarme en un completo idiota mujeriego. Me aclaro la garganta y pongo una sonrisa bobalicona. Ay, me haces sonrojar, señorita Sterling. Sinceramente, fue una casualidad. Como una ardilla ciega encontrando una nuez. Estaba tan borracho que ni siquiera recuerdo lo que dije. Oye, ¿qué tal si me das unas botellas de tu mejor licor? Me voy a emborrachar otra vez, a ver si puedo sacarte otra. Incluso le guiñé un ojo, intentando parecer un completo idiota. Victoria se limitó a observar mi actuación en silencio. No había ni rastro del disgusto o desprecio que esperaba. Al contrario, su expresión era de diversión. Justo cuando estaba a punto de perder la compostura, sonrió. Sabes, este acto es mucho más interesante que el poeta melancólico que fingías ser en la gala. ¿Yo? Se levantó y rodeó lentamente el escritorio hasta quedar justo frente a mí. Una fragancia fresca y elegante me envolvió. Ethan, no tienes que fingir delante de mí. Su voz bajó a un susurro bajo y seductor. Cuanto más intentas hacerte el tonto, más interesante me pareces. Extendió un dedo largo y delgado y me levantó suavemente la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. Dime, ¿quién eres en realidad, con una mente como la tuya? ¿Qué otras sorpresas escondes? Me quedé mirando su rostro increíblemente bello, tan cerca del mío, y mi mente se bloqueó. Esto no es lo que esperaba. Según el manual, debería echarme con disgusto y no volver a vernos jamás. ¿Cómo es que esto se ha convertido en un drama de una despiadada heredera política que se enamora de mí? Justo cuando buscaba una respuesta, una voz sensual y juguetona entró por la puerta. Vaya, vaya, Victoria, cariño. ¿Empezamos temprano hoy? ¿Provocando a jóvenes apuestos en tu estudio? Volví la cabeza y vi a una mujer con un impresionante vestido rojo apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa pícara. Era de una belleza sobrecogedora, con unos ojos capaces de robar el alma de un hombre. Lilith, la directora de la firma de cabildeo más temida y moralmente ambigua de sí, en el libro, era la más caótica y malvada de las mujeres de Leo, una maestra de venenos, chantaje y seducción. Hacía lo que quería cuando quería. ¿Qué hacía allí? Victoria frunció el ceño al verla, pero rápidamente suavizó su expresión. Soltó mi barbilla y retomó su actitud impasible. ¿Qué quieres, Lilith? Preguntó. ¿Qué no puedo querer? Ronroneó Lilith, entrando en la habitación con la gracia de una pantera. Sus ojos estaban fijos en mí, su interés evidente. Oí que mi querida Victoria había descubierto un talento oculto. Tenía que comprobar por mí mismo qué clase de hombre podía llamar la atención de nuestra inalcanzable reina de hielo. Se detuvo frente a mí y deslizó un dedo con manicura por mi mejilla, provocándome un escalofrío. Es muy guapo, sin duda, pero me pregunto, ¿será solo apariencia y nada de sustancia? El rostro de Victoria se endureció. Lilith, basta. Es mi invitado. Una invitada. La risa de Lilith era como miel oscura. Cariño, sois invitados de mis invitados. ¿Por qué no me lo prestas unos días? Prometo portarme bien. No te atreverías. La voz de Victoria ahora denotaba auténtica ira. Las dos mujeres,
ambas bellísimas, ambas irradiando poder, se enfrentaron conmigo en medio. La tensión era palpable. Me sentía atrapada entre ellas, como un cordero entre dos lobos. Solo quiero ser una holgazana. ¿Cómo terminé en medio de una lucha de poder amorosa? Que alguien me salve. Esta vida es literalmente imposible. El primer enfrentamiento entre la princesa política y la reina del lobby terminó cuando Lilith cedió con elegancia. De acuerdo, de acuerdo. No te robaré tu nuevo juguete. Me guiñó un ojo con una mirada fulminante, pero, guapo, seguro que nos volvemos a ver. Al poco rato, con un último y sinuoso movimiento de caderas, desapareció. La vi marcharse, y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa mujer era un problema de otro nivel. Victoria regresó a su escritorio con expresión sombría. Aléjate de ella, me advirtió fríamente. No es buena persona. Asentí como un muñeco de cabeza oscilante. Sí, señora, definitivamente nos mantendremos bien lejos. ¿Me estás tomando el pelo? Ya estaba intentando evitarte. Lo último que necesitaba era verme envuelto con esa demonio. Salir de la mansión de Victoria Sterling fue como sobrevivir a un viaje al inframundo. Tomé una nueva resolución. A partir de hoy, me dedicaría a pasar desapercibido. Pero, al parecer, los problemas se sabían mi dirección de memoria. Al día siguiente, llegó un paquete. Dentro había un macarón perfecto y una nota. ¿Quieren saber el pequeño secreto inconfesable de la secretaria Sullivan? Medianoche, la vieja capilla abandonada del lado este. No llegues tarde. Tu nueva amiga, Lilith. Miré el macarón, que olía ligeramente a algo que estaba segura de que no era azúcar, y sin dudarlo un segundo, se lo lancé a los perros guardianes. Ni hablar. Ni un perro se comería algo que enviara esa mujer. En cuanto a la cita a medianoche, la ignoré por completo. ¿Los secretos del padre de Chloe Sullivan? No es asunto mío. Lo único que quería era conservar la cabeza fría. Pensé que si no aparecía, ahí se acabaría todo. Me equivoqué. Al día siguiente, estalló una noticia que conmocionó a Washington. El secretario de Estado, Sullivan, estaba siendo investigado por la SEC. Se habían filtrado pruebas de que había recibido sobornos millonarios de un gobierno extranjero a cambio de decisiones políticas favorables. Todo meticulosamente documentado. El nombre de la familia Sullivan quedó por los suelos. La secretaria se desmayó por el estrés y fue trasladada de urgencia al hospital. Cuando me enteré de la noticia, me quedé paralizada. Recordé esa parte de la trama del libro. Era un plan que Lilith había urdido para acabar con los Sullivan. La clave para detenerlo estaba en aquella capilla abandonada. Lilith había plantado allí la prueba exculpatoria, convirtiendo todo en un juego macabro. Cualquiera que asistiera a la reunión recibiría la prueba y ella daría por terminada la persecución. En el libro, quien fue Leo tras recibir una llamada desesperada de Chloe. Lilith lo manipuló, pero al final consiguió las pruebas, salvó a la familia Sullivan y se ganó el corazón de Chloe. Pero esta vez, yo no fui, y por lo visto, Leo tampoco. ¿Así que los Sullivan acaban de caer en desgracia? Mientras intentaba asimilarlo, Chloe Sullivan, con los ojos rojos e hinchados, irrumpió en mi despacho, seguida de su asistente. Ethan, en cuanto me vio, las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Me dolió la cabeza de nuevo. Chloe se calmó. Estoy tranquila. Ella me interrumpió. Ethan, sé que fuiste tú. Tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Yo? Señora, ¿acaso no piensa? Tenía que ser tú, insistió, agarrándome la manga como si fuera mi salvación. Sabías de la trampa de Lilith, por eso no fuiste, ¿cierto? No querías que supiera que te estabas enemistando con ella por mi culpa, así que fingiste que no te importaba. Eso es todo, ¿verdad? Abrí la boca y la cerré. Me quedé sin palabras. Su capacidad para construir esas elaboradas fantasías. Debería haber sido novelista. Ethan, mi padre, está muy mal. Por favor, se lo ruego, ayúdenlo. Chloe cayó de rodillas, sollozando. Intenté ayudarla a levantarse, pero se aferró a mis piernas. Sentía que la cabeza me iba a estallar.
¿Cómo iba a saber dónde estaban las pruebas? De repente, un detalle del libro me vino a la mente. Lilith, a pesar de todo su caos, tenía un rasgo distintivo. Le encantaba esconder cosas importantes en los lugares más insospechados y cotidianos. Como la prueba exculpatoria. Lo recordé. Escondió la memoria USB con los datos reales en la puerta carmesí. Solté de golpe, ve a la puerta carmesí, busca a una camarera llamada Tiffany. Dile que quieres comprar el broche de mariposa de plástico barato que lleva en el uniforme. Chloe me miró confundida. ¿Qué? No preguntes, solo ve. La animé. Y escucha, no importa cuánto te pida, tú lo pagas. El pasador es hueco. El mecanismo está dentro. Esta fue la pista final que, en el libro, Leo solo encontró tras superar una serie de retorcidas pruebas de Lilith. Se lo acababa de dar en bandeja de plata. Chloe se marchó con una mezcla de duda y esperanza desesperada en el rostro. Me desplomé en la silla, sintiéndome como si acabara de bailar sobre el filo de una navaja. Una vez más. No sabía que en el tejado de un edificio cercano, dos figuras observaban la escena. Bueno, princesa, parece que ambas lo subestimamos, dijo Lilith, abanicándose con voz divertida. Incluso descubrió mi jueguito. Esa no es la mentalidad de un mujeriego. Victoria Sterling no dijo nada, con la mirada fija en mi casa, sus profundos ojos brillando con una expresión indescifrable. Y más allá, en un callejón, Leo Vance lo había visto todo. Acababa de gastar sus últimos $, comprando un viejo libro de programación, maltrecho y destartalado. A un indigente, un libro que se suponía que sería la base de su futuro imperio tecnológico. Era su primera gran oportunidad. Planeaba dominar su contenido y luego ir tras Lilith para vengarse. ¿Pero qué vio en su lugar? Vio a Chloe, la chica a la que debía proteger, llorando y suplicándole ayuda a Ethan Cole. Vio cómo Ethan, con apenas unas palabras, la despidió con una renovada esperanza. Leo debía ser el protagonista de esta historia. Se suponía que él sería quien salvaría a la familia Sullivan. Pero ahora, toda la gloria, toda la atención, se centraba en el hombre al que más despreciaba en el mundo. ¿Por qué? Los nudillos de Leo estaban blancos mientras apretaba el viejo libro. Sus uñas se clavaban en sus palmas con tanta fuerza que le hacían sangrar. Ni siquiera se dio cuenta. Por primera vez, una emoción oscura y venenosa comenzó a cuartearse en sus ojos. El caso Sullivan finalmente se resolvió. Chloe consiguió el PIN, encontró una unidad y las pruebas se entregaron a las autoridades, exonerando así a su padre. La reputación del secretario Sullivan se vio afectada, pero su carrera se salvó. Nada de eso era problema mío. Lo que no esperaba era que el propio secretario apareciera en mi puerta con Chloe para darme las gracias. Señor Cole, no sé cómo agradecérselo. A partir de hoy, la familia Sullivan te considera nuestro aliado más preciado, dijo el secretario con la voz quebrada por la emoción. Parecía que iba a proponer matrimonio. Miré su rostro serio, luego la mirada adoradora de Chloe, que casi se derretía en mí, y sentí una inmensa presión. ¿Una aliada? No quiero ser tu aliada. Solo quiero que me dejen en paz. Cuando por fin se marcharon, me sentí como si acabara de sobrevivir a una maratón. Señor, una vez más, usted respondió a la malicia con virtud. Su magnanimidad es tan vasta como el océano. La voz de Frost murmuró a mis espaldas. ¿Yo? Por favor, te lo ruego. Deja de narrar mi vida con tus fanfics. Justo cuando creía que por fin podría tener algo de paz, surgió un problema aún mayor. El general Maddox, el legendario dios de la guerra, quien comandó toda la presencia estadounidense en Oriente Medio, había regresado a Washington. Y con él estaba su única hija, la oficial femenina más condecorada de la historia militar moderna, la general Ava Maddox. Esta mujer era una fuerza de la naturaleza, una heroína para todas las fuerzas armadas. Además, sentía un profundo desprecio por los holgazanes y consentidos hijos de DCS Elite. Y el mismísimo Ethan Cole estaba en lo más alto de su lista. Porque mi padre, el senador Cole, y el padre de ella, el general Maddox, eran acérrimos rivales políticos. Presencié que se avecinaba una nueva tormenta. Al día siguiente de su regreso,
Aba Maddox tenía previsto informar al presidente. Me acorraló justo afuera del ala oeste. «Eres Ethan Cole», dijo con voz aguda y ligeramente ronca. Y sus ojos eran como los de un halcón, penetrantes e intensos. Su rostro era llamativo, curtido por años en climas duros. Y llevaba el uniforme de gala como una segunda piel. Sí, respondí con la garganta repentinamente seca. HMPH. Ella resopló, con un desdén palpable. Como dicen, blanda y mimada. No entiendo por qué se malgasta el presupuesto de defensa de este país en mantener a parásitos como usted. ¿Yo? Señora, nos acabamos de conocer. ¿No es un poco duro? Pero no me atreví a replicar. Era la hija del general Maddox, una heroína de guerra, una de las favoritas del presidente. No podía permitirme enemistarme con ella. Me limité a inclinar la cabeza y comérmelo. Tiene razón, general. Mi sumisión solo pareció avivar su desprecio. Oí que diste un brindis poético en la gala de la primera dama, dijo, arqueando una ceja. ¿Tú? Seguro que le pagaste a algún estudiante de literatura inglesa muerto de hambre para que te lo escribiera. Una estampida de animales salvajes rugió en mi mente. Pero en mi rostro mantuve una sonrisa humilde. El general tiene una mirada penetrante. Lo admití sin rodeos. Sí, hice trampa. ¿Estás contenta ahora? Por favor, déjame ir. Pero Aba Maddox se quedó mirándome, momentáneamente sin palabras. No esperaba que aceptara tan fácilmente. En el escenario que había imaginado, yo debía enfadarme, ponerme a la defensiva, discutir con ella. ¿Tú? Se le hizo un nudo en la garganta al intentar articular la respuesta que había preparado. En ese preciso instante, un asistente de la Casa Blanca se acercó apresuradamente. General Maddox, señor Cole. El presidente lo recibirá ahora. Aba y yo intercambiamos una mirada de mutua confusión. ¿El presidente quería verme? Comprensible. ¿Quería verla a ella? Por supuesto. ¿Pero por qué querría vernos juntos? Cuando entramos en el despacho oval, lo comprendí. Había una grave crisis. El regreso del general Maddox no era solo una gira triunfal. Había un problema enorme. 5.000 millones de dólares de fondos militares habían desaparecido de los registros contables. Estaban destinados a suministros y equipos. Y simplemente desapareció. Esto representaba un escándalo que podría haber acabado con su carrera, un posible acto de traición. El general Maddox estaba convencido de que se trataba de un error contable colosal del Pentágono. El secretario de Defensa juraba y perjuraba que el dinero se había asignado correctamente. Las dos partes estaban enfrentadas y el presidente se encontraba en medio. Aba, dijo el presidente, frotándose las sienes. Usted estaba allí. ¿Qué opina? Aba dio un paso al frente. Señor presidente, juro por mi vida y por mi honor que ni un solo soldado bajo mi mando está involucrado en esto. Entonces, ¿a dónde fueron a parar 5.000 millones de dólares?, exigió el secretario de Defensa. Aba apretó la mandíbula, pero no supo qué responder. Mientras discutían, intenté pasar desapercibida, pero la mirada del presidente se posó de repente en mí. Ethan, en la gala dijiste, el cielo me creó, así que mi talento debe tener alguna utilidad. Pues bien, hoy te doy la oportunidad de ser útil. El presidente sonrió. Este lío, te asigno a ti y al general Maddox para que lo investiguen juntos. Quiero una respuesta en 10 días. ¿Yo? Señor presidente, creo que malinterpretó la palabra útil. Soy un mujeriego. ¿Quieren que desentrañe un escándalo multimillonario de adquisiciones militares? Mejor que me fusilen. Antes de que pudiera negarme, Aba Maddox habló con frialdad. Señor presidente, con el debido respeto, se trata de un asunto de seguridad nacional. Soy perfectamente capaz de manejarlo personalmente. El señor Cole no está acostumbrado a este tipo de trabajo. Su desdén fue como una bofetada. Eso fue la gota que colmó el vaso. Estaba furioso. Puedes despreciarme todo lo que quieras, pero no lo hagas delante del presidente. La general Maddox se equivoca, dije de repente, interrumpiéndola.
La seguridad nacional es asunto de todos. Aunque no sea un experto, estoy dispuesto a aportar mi granito de arena por mi país. Luego, me dirigí al secretario de Defensa. Señor secretario, solo tengo una pregunta. ¿Su sistema contable solo registra los gastos o también su destino, quién los recibió y con qué fin específico? El secretario parpadeó. Bueno, principalmente, registra las asignaciones presupuestarias. Ahí está el problema, dije, encogiéndome de hombros. Y luego pronuncié una frase que sonó tremendamente anacrónica. Sus métodos contables están obsoletos. Para evitar este tipo de discrepancias, necesita utilizar un sistema de contabilidad por partida doble. Partida doble, contabilidad. Todos en la sala, incluido el presidente, me miraron con expresión de desconcierto. Apretando los dientes, me lancé a explicar de forma simplificada los principios básicos de contabilidad que había aprendido en mi vida anterior. Hablé de débitos y créditos, activos, pasivos y patrimonio. Terminé con la garganta irritada. Todos parecían como si acabara de explicarles física cuántica. Todos menos Ava Maddix. Sus penetrantes ojos brillaban cada vez más mientras hablaba. Cuando terminé, habló con voz temblorosa de emoción. Entiendo. El dinero no fue robado. Se perdió en un mar de incompetencia burocrática, depreciación de la cadena de suministro, transferencias interdepartamentales y solicitudes de campo sin documentar, creando un rastro documental caótico e imposible de rastrear. Me miró, el desprecio en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una mirada de incredulidad atónita y un destello de respeto. Ethan, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Qué podía decir? ¿Que lo aprendí en un planeta llamado Tierra? Simplemente incliné la cabeza, miré pensativo al techo y dije, con alguna teoría financiera oscura que aprendí por ahí. La propuesta de la contabilidad por partida doble causó gran revuelo en la administración. El presidente ordenó de inmediato la creación de un grupo de trabajo conjunto del Pentágono y el Departamento del Tesoro. La general Ava Maddix quedó al frente, y yo fui nombrado asesor especial del grupo de trabajo. Quería decir que no. Solo quería ser un vago, no un experto en eficiencia gubernamental, pero la forma en que Ava Maddix me miraba era intenso. Señor Cole, por el bien de la nación, necesito su ayuda, dijo, asintiendo con un gesto formal y respetuoso. Si me hubiera negado, habría parecido el mayor traidor del país. Así que acepté. Los días siguientes fueron peores que cualquier crisis corporativa que hubiera vivido. Cada mañana, antes del amanecer, uno de los ayudantes militares de Ava venía a mi puerta, me sacaba de la cama a rastras y me llevaba a una sala segura del Pentágono. Allí, tenía que enfrentarme a montañas de registros financieros e intentar enseñar contabilidad moderna a un grupo de burócratas del gobierno. Ava era como una esponja. Me seguía a todas partes, bombardeándome con preguntas. Ethan, ¿qué es exactamente el principio de devengo? Ethan volvió a explicar su estado de flujos de efectivo. Ethan, me estaba volviendo loco. Recurrí a cada pizca de conocimiento que tenía de mi vida anterior, solo para intentar seguirle el ritmo. Para mi sorpresa, lo entendió todo. Más aún, supo cómo aplicarlo. En tan solo 7 días, se contabilizó la totalidad de los $5.000 millones. Tal como sospechaba, la mayor parte se perdió en el laberinto burocrático. Solo una pequeña fracción había sido malversada por unos pocos contratistas corruptos. El caso se cerró. El general Maddix fue exonerado. El presidente estaba encantado. Elogió a Ava en una rueda de prensa e incluso me dedicó una breve mención honorífica. El día que terminamos, Ava me llevó personalmente de vuelta a la finca de mi familia. Ethan me llamó cuando salía del coche. Me giré. Allí estaba, bajo el sol del atardecer, aún con su uniforme, con un aspecto increíblemente lúcido y capaz. Me equivoqué contigo, dijo, con la mirada directa y sincera. Me disculpé por mi rudeza cuando nos conocimos. Entonces hizo algo que me dejó completamente atónito. Dio un paso atrás, juntó los talones y me hizo un saludo militar impecable. Me quedé allí, sin palabras. Era la misma mujer que me había mirado como si fuera algo que se había quitado de la bota. ¿Acaso tenía algún filtro de Instagram que desconocía?
Antes de que pudiera asimilarlo, me esperaba una sorpresa aún mayor. 3 coches estaban aparcados frente a mi casa. Uno de Victoria Sterling, otro de la familia Sullivan y el último de Lilith. Todos me habían enviado regalos para felicitarme por mi servicio a la nación. Sus representantes se reunieron en la puerta de mi casa, y la tensión se hizo palpable al instante. El ayudante de Victoria, un hombre de porte aristocrático, anunció: «La señora Sterling considera que el señor Cole es un gran activo para este país. Esto es solo una pequeña muestra de su estima». El mayordomo de los Sullivan, para no ser menos, presentó una lujosa cesta de regalo. La señora Chloe insistió. Dijo: «La integridad del señor Cole es una inspiración. Este ginseng tan raro es para su salud». La mensajera de Lilith, una hermosa joven con una sonrisa pícara, soltó una risita. «Mi señora dice que el apuesto Ethan es aún más impresionante de lo que pensaba. Me envía este frasco de perfume afrodisíaco especial como recompensa». «¿Especial? ¿Qué?». Casi me caigo de espaldas. Los 3 estaban allí, enfrascados en una silenciosa competencia por ver quién era el mejor, justo en mi jardín. Una multitud de curiosos y paparazzi comenzaba a congregarse. «Miren, ese es Ethan Cole. He oído que tanto el general Maddox como Victoria Sterling están impresionados con él». Eso no es todo. Oí que la hija del secretario de Estado rechazó al héroe Leo Vance por él. Y no olvidemos a la lobista Lilith. Ella siempre lo está persiguiendo. Ese tipo vive la vida al máximo. Escuché los susurros y el mundo empezó a oscurecerse. Solo quería ser invisible. ¿Cómo me convertí en la estrella de D? Verán, en el reality show del momento, justo cuando iba a huir, una voz grave y oscura que jamás quise volver a oír se abrió paso entre la multitud. ¿Acaso esto no es una fiesta? Me quedé paralizada. Me giré y vi a Leo Vance. Estaba de pie en las sombras, con una extraña sonrisa retorcida en el rostro. Sus ojos eran como fragmentos de hielo venenoso y me miraban fijamente. Lo habían relegado a un segundo plano, obligado a observar cómo las mujeres que se suponía que eran suyas caían, una a una, en mi órbita. Podía leer el mensaje en sus ojos. Ethan Cole, ya verás. Un escalofrío me recorrió la espalda. La verdadera tormenta estaba a punto de estallar. La venganza de Leo llegó más rápido y con más fuerza de lo que jamás hubiera imaginado. Unos días después, en una cena de gala celebrada en honor del general Maddox, volví a ser el centro de atención. A mitad de la cena, un congresista se puso de pie, con semblante adusto, y me señaló con un dedo tembloroso. «Señor presidente», dije, procediendo a acusar formalmente de traición a Ethan Cole, hijo del senador Marcus Cole. La habitación entera se convirtió en un caos. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro morado de rabia. «Eso es una mentira descarada. La familia Cole ha servido a este país durante generaciones. Mi hijo jamás cometería un acto tan atroz». El congresista sonrió con desdén y sacó una carpeta de su chaqueta. «Esta es la transcripción de una comunicación encriptada entre Ethan Cole y un agente de inteligencia extranjero. Contiene una oferta detallada para vender información militar clasificada a cambio de una cuenta bancaria suiza numerada. Aquí están todas las pruebas». Un hombre de aspecto desaliñado fue arrastrado hacia adelante, afirmando ser el mensajero que yo había utilizado. Observé los documentos falsificados, la burda imitación de mi firma, y casi me reí a carcajadas. Este montaje era insultantemente amateur. Supe, sin lugar a dudas, que era obra de Leo. En el libro, utilizó una táctica similar para derrotar a un rival político. Jamás pensé que la usaría conmigo. El rostro del presidente era una máscara de piedra, sus ojos me escrutaban. Probablemente no lo creía, pero en política, la percepción es la realidad. Necesitaba que esto se resolviera. Mi padre sudaba profusamente, mientras sus aliados en la sala intentaban intervenir. El resto de la élite de Washington observaba, expectante ante el espectáculo. Chloe parecía a punto de desmayarse. Victoria Sterling permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Solo Ava Maddox se movió. Se puso de pie. «Señor presidente, no lo creo», dijo ella con voz firme y convencida.
Si Ethan Cole hubiera tenido la intención de traicionar a este país, ¿por qué habría trabajado tan incansablemente para resolver la crisis contable de $5.000 millones de nuestras Fuerzas Armadas? El congresista replicó con una clásica maniobra de distracción. Se había ganado la confianza de la gente para que su eventual traición resultara aún más perjudicial. Su maldad no tiene límites. Eso es absurdo, replicó Ava. Trabajé con el señor Cole durante días, conozco su carácter mejor que tú. Si fuera un traidor, ¿por qué habría divulgado el sistema de contabilidad por partida doble? Podría haber vendido ese sistema a nuestros enemigos por 100 veces más de lo que vale cierta información clasificada. Las palabras de Ava resonaron en la sala como un trueno. Tenía razón. El valor de ese sistema era inmenso. Si yo era un traidor, habría regalado mi activo más valioso. No tenía sentido. La expresión del presidente se suavizó ligeramente. Al otro lado de la sala, vi cómo el rostro de Leo se tensaba. Nunca se había imaginado que Ava Maddox me defendería con una lealtad tan feroz. Nunca imaginó que un simple gesto mío se convertiría en mi mejor coartada. Decidí aprovechar mi ventaja. Me volví hacia el presidente y hablé con voz tranquila y firme. Señor presidente, cualquiera puede hacer una acusación. La verdad hablará por sí sola. Pero mi mirada se dirigió al congresista. Tengo curiosidad. Diputado, ¿de dónde sacó exactamente esta información? ¿Cómo logró interceptar a este supuesto mensajero con tanta precisión? Mi pregunta dio en el clavo. El diputado palideció. Mis fuentes lo descubrieron por casualidad. Oh, por casualidad. Sonreí. Así que su oficina en el Congreso tiene una capacidad de inteligencia que rivaliza con la de la CIA y la NSA. Vaya operación la que dirigen. Con esas palabras, la tensión en la sala descendió drásticamente. La mirada del presidente se volvió gélida. Los servicios de inteligencia eran sus herramientas. Que un congresista tuviera semejante influencia era evidente. El presidente ordenó a los guardias que detuvieran a este hombre. Quiero que lo interroguen a fondo. El congresista se desplomó, balbuceando. Excelentísimo señor, por favor. Fue Leo Vance. Él me instigó. Él lo traicionó. Todas las miradas en la sala se dirigieron al joven en la esquina. El rostro de Leo estaba pálido como la muerte. Jamás había imaginado que su plan, tan meticulosamente elaborado, se desmoronaría tan por completo y tan rápido. Jamás pensó que quedaría expuesto, reducido a un simple delincuente ante el mundo entero. Leo Vance. La voz del presidente carecía de toda emoción. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Leo temblaba, con los ojos llenos de una mezcla tóxica de odio, incredulidad y desesperación. No dijo nada. Simplemente, 2 agentes del servicio secreto lo sacaron a rastras como si fuera un saco de basura. El gran escándalo de traición terminó antes de empezar. Salí no solo perjudicado, sino también con mi reputación reforzada, gracias al apoyo público de Ava Maddox y Victoria Sterling. Ella, finalmente, hizo una declaración discreta pero firme en mi defensa. Después de la cena, me sentí completamente agotada. Luchar contra el protagonista fue extenuante. Lo único que quería era irme a casa y dormir una semana entera. Pero al salir de la Casa Blanca, 3 coches negros de lujo me esperaban. Uno de Victoria Sterling, otro de los Sullivan y otro del general Maddox. Las 3 mujeres estaban dentro, esperándome. Yo. Menudo sueño me llevé. Al final, no me subí a ninguno de sus coches. Fingí agotamiento, me subí a mi coche y huí por una larguísima escalera. De vuelta en casa, me sumergí en un baño caliente, intentando quitarme el estrés y la suciedad del día. Cerré los ojos cuando sentí una presencia detrás de mí. Abrí los ojos de golpe. Frost estaba allí, a escasos centímetros. Debió de entrar en silencio. Vestía únicamente una fina bata de seda, con el cabello suelto y en la mano. Sostenía una daga que aún goteaba sangre. Señor, ha tenido una noche difícil, dijo con una voz increíblemente suave, pero su sed de sangre se palpaba en la habitación. Las moscas zumbando a tu alrededor. Me he ocupado de ellas. Se me paró el corazón. ¿Qué moscas?
El congresista que te acusó, y su familia, dijo, como si sacara la basura, y ese Leo Vance. Por desgracia, está bajo custodia federal. No puedo ir a verlo. Aún así. Contuve la respiración. Su obsesión estaba empeorando. Mucho peor. Frost. Comencé a hablar con voz tensa. No se preocupe por mí, señor, interrumpió, inclinándose hacia mí y sus labios cerca de mi oído. Sus enemigos son mis enemigos. A cualquiera que le cause disgusto, le haré desaparecer a toda su familia. Su aliento cálido rozaba mi piel, con un aroma cobrizo a sangre y una devoción terriblemente posesiva. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Esto no era amor. Esto era propiedad. Después de que por fin logré que mi guardaespaldas homicida se marchara, apareció nuestro mayordomo. Señor, el secretario Sullivan y el general Maddox están aquí. Te están esperando en el salón. ¿Yo? ¿Acaso no puedo tener un respiro? Bajé arrastrando mi cuerpo cansado y encontré a los dos hombres poderosos esperándome. El secretario Sullivan me tomó las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan, hijo mío, después de esta noche, Chloe tenía razón sobre ti. A partir de hoy, la familia Sullivan está bajo tu mando. Antes de que pudiera responder, el general Maddox tomó la palabra. No se mostró tan emotivo, pero la admiración en sus ojos era inconfundible. Cole, buen trabajo, dijo, dándome una palmada en el hombro. Tienes agallas y eres inteligente. Ava tenía razón. De ahora en adelante, si alguien en este pueblo se mete con ustedes, se mete con todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los escuché, aturdido. Uno representaba a una poderosa facción del establishment político. El otro comandaba el ejército más poderoso del mundo. Y ahora, ambos eran mis patrocinadores. ¿Acaso me estaba convirtiendo, sin querer, en un hacedor de reyes? Para cuando se marcharon, estaba completamente agotado. Lo único que quería era mi cama, pero al regresar a mi habitación, encontré a alguien sentada en ella, vestida con un impresionante vestido de noche, con la mirada penetrante y calculadora, Victoria Sterling. Señorita Sterling, ¿qué hace aquí?, balbuceé, a punto de caer de rodillas. Una mujer como ella, en mi habitación, en plena noche. Si esto se supiera, mi padre me mataría él mismo. Ella se quedó mirándome en silencio durante un largo rato, antes de soltar un suave suspiro. Ethan Cole, nunca dejas de sorprenderme. Se levantó y caminó hacia mí. Los Sullivan, los Maddox, ahora están de tu lado. Estás construyendo tu propia base de poder, más rápido de lo que yo misma hubiera podido anticipar. Se detuvo frente a mí y extendió la mano, acariciando mi mejilla con sus dedos fríos. Pero no es suficiente. Su voz era un susurro hipnótico. Este mundo es más complicado de lo que te imaginas. Su apoyo no bastará para protegerte al final. ¿Quieres ser intocable? Completamente intocable. Me miró fijamente a los ojos, bajando la voz a un susurro conspirador. Ven a mi lado, Ethan. Estoy construyendo un imperio y necesito un socio con quien compartirlo. La miré fijamente, a la ambición desmedida y el afecto sin disimular en sus ojos, y mi mente se bloqueó. La devoción psicópata de un guardaespaldas, el apoyo incondicional de una familia política, el respaldo de todo el ejército, y ahora la mujer más poderosa de Washington me ofrecía medio reino como dote. Estaba aturdido por una confesión que me cambiaría la vida, una tras otra. Me habían empujado a un escenario que nunca quise, bajo un foco. No podía escapar. Miré por la ventana el oscuro horizonte de Desi, y por primera vez, consideré seriamente una nueva posibilidad. Tal vez era hora de dejar de huir. Leo Vance no permaneció mucho tiempo bajo custodia federal. No fue liberado. Escapó y dejó de seguir las reglas. Se pasó por completo al lado oscuro. Aprovechó cada golpe de suerte, cada oportunidad de la novela original. Ahora se había convertido en una herramienta para su venganza. Unió a todos los personajes resentidos y desdichados a los que yo, sin querer, había marginado. Y entonces hizo lo impensable. Desató un arma de destrucción masiva, un ciberataque catastrófico con nombre en clave Juggernaut, diseñado para paralizar toda la infraestructura de la ciudad.
Su objetivo era simple, arrasar Washington y llevarme con ella. Cuando la red eléctrica falló y la ciudad se sumió en la oscuridad, se desató el caos. La población entró en pánico. Los servicios de emergencia se desorganizaron por completo. Yo estaba en el tejado de la finca de mi familia, viendo cómo ardía la ciudad, y lo vi. Su rostro, iluminado por una docena de drones, se proyectaba en la fachada de un rascacielos, un fantasma digital que rondaba la ciudad que destruía. La voz de Ethan Cole, distorsionada y amplificada, resonaba por las calles como la del mismísimo diablo. Seguro que no te lo esperabas. Me lo quitaste todo. Ahora verás cómo todo lo que te importa se convierte en cenizas. Rió, con una risa desquiciada y perturbadora, mientras su virus se propagaba, paralizando hospitales, el transporte y las comunicaciones. No dije ni una palabra. Simplemente saqué la pistola de la funda que llevaba en la cadera. Era un trabajo personalizado de Frost. Lo llamó guardián. Señor, vuelva adentro. Frost se materializó a mi lado, su rostro una máscara de hielo. Yo me encargo de este insecto. No, dije, negando con la cabeza. Esta vez, la responsabilidad es mía. Ya no quería ser una mera observadora. Durante demasiado tiempo, las cosas me habían sucedido a mí. Era hora de que yo les sucediera a ellas. Me giré y miré hacia atrás. Chloe estaba allí, y tras ella, un pequeño ejército de seguridad privada, toda la fuerza de la fortuna Sullivan. Ava Maddox estaba allí, y tras ella, un equipo de élite de fuerzas especiales que se movía con sombría determinación. Victoria Sterling estaba allí, y tras ella, una flota de todoterrenos negros que transportaban a los mejores agentes de inteligencia del país. Incluso Lilith había aparecido, abanicándose con desgana. Bueno, con mi atractivo a mi lado, mis socios son bastante hábiles para sabotear cosas, sobre todo aparatos electrónicos. Las miré, a las mujeres que se suponía que pertenecían a Leo Vance. Ahora, por mi culpa, todas estaban allí. Sonreí. Muy bien, chicos, dije, con mi voz resonando en la noche caótica. ¿Quién quiere ayudarme a salvar el mundo? Contigo hasta el final, Ethan. 4 voces distintas de 4 mujeres poderosas se fundieron en una promesa inquebrantable. Respiré hondo, me moví con cuidado y salté por encima del borde hacia un tejado más bajo. Leo, murmuré, tu historia ha terminado. La batalla en sí fue un borrón. Cuando tienes a 4 de las mujeres más competentes del planeta respaldadas por un tipo con una copia de la guía de estrategia del juego, un villano furioso no tiene ninguna posibilidad. El equipo de Ava protegió la infraestructura crítica, librando una guerra terrestre contra el caos. Los agentes de Victoria coordinaron la respuesta nacional, combatiendo el virus a nivel macro. El ejército de hackers maliciosos de Lilith lanzó un contraataque, combatiendo el código de Leo en las trincheras del ciberespacio. Los recursos de Chloe se desplegaron para gestionar la crisis humanitaria, evitando que la ciudad se desmoronara. Y yo, con Frost como mi sombra, me convertí en la punta de lanza dirigida directamente al corazón de Leo. No tenía superpoderes, pero conocía todas las debilidades de Leo. Conocía la puerta trasera que había incorporado a su propio código. Conocía sus puntos débiles psicológicos. Cuando por fin derribé la puerta de su centro de mando y le apunté con la pistola a la cabeza, me miró con una expresión de pura incomprensión. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Eres solo un mocoso malcriado. ¿Por qué? Susurré, acercándome, ¿la versión de la historia que leíste? Era una copia pirata. Tras su captura, Juggernaut se derrumbó. Las luces volvieron a encenderse en Washington. La ciudad estalló en vítores. Me quedé de pie entre los escombros de su centro de mando, mirando al hombre destrozado que una vez fue un héroe, y exhalé larga y lentamente. Da igual. Enfundé mi pistola. ¿Quién dice que el villano no puede ser el héroe? En esta vida que me ha tocado vivir, quizá no sea tan malo después de todo. Fin.